Orihuela, vista desde el puente de Rusia. Llegamos al puente de Rusia para seguir conociendo la historia de la ciudad de Orihuela. Allí nos espera, como siempre, Antonio Mazón. Antonio, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. ¿Preparado? Dispuesto. Pues vamos allá. En el 1086, los almorávides desembarcaron en Algeciras y avanzaron hacia el norte. A su ejército se fueron incorporando las huestes de todas las taifas andalusíes. Alfonso VI, apoyado por el rey de Aragón, salió a su encuentro y Yusuf le ofreció 3 opciones: convertirse al Islam, pagar tributos o luchar. Alfonso escogió el combate. La legendaria batalla tuvo lugar en un paraje cercano a Badajoz, llamado Sagrajas por los cristianos y Zalaca por los musulmanes. Alfonso atacó al amanecer. Yusuf había dividido su ejército en 3 grupos. El primero, formado por tropas andalusíes, recibió la impresionante carga cristiana, sufriendo muchas bajas. El segundo, dirigido por el propio emir almorávide, envolvió a los castellanos. Y cuando ya estaban agotados, un último contingente de 4.000 guerreros subsaharianos los destrozó sin piedad. Sagrajas fue una jornada gloriosa para el Islam, una victoria como no se recordaba en Al-Ándalus desde los tiempos de Almanzor. La derrota de Alfonso fue total. Él mismo escapó de milagro con una lanzada en la pierna. Los almorávides no hicieron prisioneros. Yusuf mandó decapitar a muertos y heridos, y sobre los montículos formados con sus cabezas, los almohádenos llamaron a la oración. Luego, los macabros trofeos fueron repartidos por todas las ciudades como prueba de su victoria. En su primera visita, los almorávides pasaron como un huracán y de la misma forma se retiraron, desaprovechando la ocasión de llegar a Toledo. Parece ser que la muerte de su primogénito y los daños sufridos en su ejército aconsejaron regresar a África. Pero Yusuf era ya el nuevo líder de Al-Ándalus, el príncipe de los creyentes, la esperanza para el pueblo andalusí. Alfonso aprovechó el respiro para asegurar sus posiciones, buscar la ayuda de otros reyes cristianos y la de Rodrigo Díaz de Vivar, que andaba haciendo su propia guerra en tierras valencianas. Casi 2 años tardaron los almorávides en regresar de nuevo a la península, y esta vez su objetivo estaba en la Cora de Murcia. Como ya contamos, muerto el amigo y mentor del emir sevillano, el oportunista gobernador Ben Rasik se autoproclamó señor independiente de Murcia. El rey poeta Al-Mutamiz recuperó Lorca y la comarca de la Vera, pero no pudo hacerse con la fértil vega del Segura. Aprovechando las disputas, una hueste castellana se había apropiado del castillo de Aledo, una inexpugnable fortaleza construida en un cerro escarpado entre Lorca y Murcia, en el mismo corazón de la Cora. Desde allí se dedicaron a hostigar y saquear Urjula, Murcia, Lorca, Cartagena, Almería. Esta plaza fuerte les daba el control de la ruta que comunicaba el Levante con Andalucía, a través del valle del Guadalentín. Las crónicas, como siempre exageradas, calculan una mesnada de 1.000 caballeros y 12.000 infantes, acuartelados en el castillo de Aledo, campando a sus anchas por todos los territorios cercanos. Amenazado por el sevillano, que ansiaba colocar a su hijo en Murcia, y acosado por las mesnadas cristianas, el astuto Ben Rasik encontró una solución. Pagando parias a los castellanos y abasteciéndolos de víveres, consiguió que dejasen de hostigar sus dominios, centrando sus tropelías en Lorca y Almería, tierras de Al-Mutamiz que, entretenido con los ataques cristianos, dejaría de amenazar su Cora. Pero Al-Mutamiz no quedó de brazos cruzados. Atravesó personalmente el estrecho
para entrevistarse con Yusuf. Allí le hizo ver la importancia de Aledo, una fortaleza en pleno corazón del territorio musulmán, y consiguió convencerle para que volviese a la península con su ejército. A su regreso, escribió a todas las ciudades de Al-Ándalus para que preparasen tropas y fabricasen flechas, jabalinas y todos los pertrechos necesarios para la campaña. Yusuf desembarcó de nuevo en Algeciras, dirigiéndose hacia Aledo. A las huestes almorávides se unieron las mesnadas de Sevilla, Granada, Almería, Málaga y de manera forzosa las de Mursía, entre las que figuraba mucha gente de Urjula. Benrasik no tuvo más remedio que ponerse bajo la autoridad de Yusuf, cortando los suministros a los castellanos. La primera intención fue tomar el castillo al asalto, utilizando máquinas de guerra construidas por los carpinteros, herreros y albañiles de la propia Cora de Mursía. Pero fue imposible. Por más que lo intentaron, no lograron traspasar las murallas. Fracasado el ataque, optaron por el asedio, rodeando a Aledo con fosos, torres, empalizadas, un campamento estable. Pero la convivencia entre las diferentes huestes duró muy poco. Todas las taifas andaban enfrentadas por problemas fronterizos. Sevilla con Almería y Mursía, Málaga con Granada. Aquellos reyezuelos reclamaban sus derechos ante el emir de los creyentes, que en el fondo los despreciaba. Al-Mutamiz de Sevilla convenció a Yusuf de que el señor de Mursía era un traidor que pagaba a los cristianos y los abastecía. Benrasik fue detenido y cargado de cadenas, imponiendo a sus súbditos la autoridad del sevillano. Inmediatamente, las mesnadas de Urjula, Mursía, Elche, Alicante, Ellín, todas las que aportaba el detenido, abandonaron el sitio, destruyendo las máquinas de asedio que habían construido y llevándose a los obreros, panaderos y comerciantes locales que mantenían a los sitiadores. Pronto empezaron a sufrir la falta de víveres. Al mismo tiempo, llegaron noticias del rey Alfonso, que se dirigía a la zona con tropas de socorro. La codicia de los emires taifas había hecho de la campaña un fracaso estrepitoso, y Yusuf no se fiaba de enfrentarse a Alfonso con aquellas tropas que peleaban entre sí. Furioso y decepcionado, optó por volver a África, decidido a aniquilar a aquel grupo de corruptos codiciosos. La próxima vez que cruzase el estrecho sería para exterminarlos, agregando al Andalus a su vasto imperio. Alfonso llegó, recogió a los supervivientes y, sin posibilidad de mantener aquella lejana fortaleza, la incendió y se marchó rápidamente. El fracaso del sitio de Aledo fue una inyección de moral para los cristianos, pero provocó algo más: el segundo destierro del Cid. Alfonso VI lo necesitaba para controlar el este y perdonó su primer destierro. En la campaña de Aledo quiso contar con su experiencia y, por supuesto, con sus tropas. El campeador andaba por Requena cuando recibió la orden de unirse al rey en Villena. Pero llegó tarde a la cita, y aunque cabalgó hasta Urjula y Mursía, no se encontró con las tropas castellanas. Plantó su campamento en Elche y allí pasó la Navidad del año 1089. Nunca se sabrá qué pasó. Quizás fue verdad que no llegó a tiempo. Quizás no estaba dispuesto a perder sus efectivos, tropas que tanto necesitaba en su campaña valenciana. Lo cierto es que, alentado por los muchos enemigos que tenía en la corte, el rey desterró a Rodrigo por segunda vez. Entre el suceso de Aledo y la conquista almorávide, Mursía permaneció en manos de Al-Mutamiz, pero los de Urjula, detenido su señor Benrasik, se negaron a someterse al sevillano y se incorporaron de nuevo a Denia, cuyo soberano era entonces el emir de Lérida, el mayor enemigo del campeador. Desterrado de nuevo y falto de dinero para pagar su mesnada, Rodrigo asoló las tierras comprendidas entre Urjula y Játiva, sin dejar
piedra iniesta, ni señal de Puebla ninguna. Cargado de botín, regresó a tierras valencianas, dejando un reguero de muerte, miseria y desolación. Este viaje dio lugar a lo que hoy conocemos como el Camino del Cid en nuestra provincia. Antonio, qué interesante como siempre. Hasta la semana que viene. Hasta el lunes.